Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy sanos y contentos, que ya estamos pasando de a poco esta pandemia. Por suerte y gracias a Dios ya se están abriendo comercios por acá, por Córdoba, Argentina, que yo estoy. Y hoy tenemos como invitado a Gustavo Vicuña, más conocido como Guto, ganador del reality show La Voz de Ecuador 2015, cantautor, productor musical y empresario brasileño que nos contará su experiencia con el tema principal. ¿Se puede vivir de la música en Latinoamérica? Bienvenidos a Class Negocios, un podcast de empresas, emprendimientos y startups para nosotros los diferentes. Aquí hablamos de inversiones, dinero, experiencias, primeros pasos como emprendedor, tips y mucho más. Contado todo de una forma súper sencilla, práctica y con los pies sobre la tierra. Yo soy Pablo Lazo, un emprendedor que vive con ganas de aprender día a día de todos los expertos. Ahora empecemos. Gente, el tema de emprender en la música en cada país de Latinoamérica es muy diferente. En algunos es más fácil emprender como músico, te dan facilidades. En otros, como Ecuador, es muy difícil. Pero acá está Guto para contarnos y darnos realmente la voz de la experiencia. Nos va a contar algunos insights de la industria musical en Latinoamérica. Guto, bienvenido. Qué gusto que estés acá. ¿Cómo estás? Gracias, hermano querido. Gracias por la invitación. Contento de ver que ya estamos, pues, empezando a salir de este momento de conmoción, de enfermedad, de tantos problemas que han surgido también en estos días. Y contento de poder conversar un poco sobre este tema que es tan importante en mi vida. Creo que en la vida de muchos jóvenes ecuatorianos que tienen este sueño de poder hacer música, poder vivir de esto. Y vamos a ahí pues topar algunos puntos interesantes desde mi experiencia que les puedo contar de lo que nos toca hacer un poco a todos los artistas ecuatorianos para poder desenvolvernos en este medio. Hermano, qué gusto tenerte acá, como te dije. Y bueno, empecemos un poco. Cuéntanos tu historia, cómo empezaste en este mundo de la música desde que eras pequeño, que bueno, yo te conozco igual desde hace bastante tiempo, pero cuéntanos un poco cómo empezaste con todo esto. Bueno, la música siempre estuvo ahí desde los 7 años que empecé a estudiar instrumentos en Brasil. Creo que cabe recalcar, ¿no? Yo nací en Brasil, en Río de Janeiro. Y ahí fue donde tuve mi primer contacto con la música de chiquito, con la guitarra clásica, la guitarra de la bossa nova y de la música popular brasileña, que fue lo primero que estudié a los 7. Y a partir de eso se dio esta historia de amor, eh, de pasión, de entrega, de dedicación. La guitarra fue como mi primer amor instrumental dentro de la música. Después fui descubriendo muchas cosas en sí, toda la ciencia que hay por atrás, la armonía, este, la composición, que fue algo que siempre estuvo también. Eh, Me acuerdo desde siempre haber estado en bandas, desde siempre haber estado involucrado en proyectos de música inédita, componiendo canciones. Desde muy chiquito, desde los 10 años ya teníamos nuestras canciones en Brasil con la banda del edificio, la banda del colegio. Siempre he estado inmerso en ese tipo de proyectos. Y a los 11 años, en el 2005, vinimos a vivir a Quito, Ecuador, acá con mi familia, por la profesión de mi papá, que era cirujano oncólogo pediatra, que trabajó en Solca. Entonces, a raíz de nuestra venida acá, creo que la música tomó incluso un papel más importante en mi vida, convirtiéndose en este refugio, eh, esta manera de canalizar los problemas y la energía negativa por las dificultades de la adaptación al principio en Ecuador. Cuando llegué sufrí bastante, no solo de la nostalgia de mi país y de mi familia y de mis amigos, sino también por la adaptación, que fue un proceso difícil, eh, demorado, sufrido, en especial cuando entras a esta edad en el colegio, viniendo de afuera sin hablar el idioma, como fue en mi caso. Justo eso te iba a Eh, preguntar, si es que hablabas ya español desde antes o comenzaste ahí desde que viniste recién. no, la cuestión fue que mi papá recibió esta invitación de Solca para venir acá a ser el primer cirujano de cáncer en niños del país. Y era Ah, una cuestión de vida o muerte, era una cuestión, o sea, si vienes esta semana, ya podrás haber salvado más niños de lo que podrías si vienes la siguiente semana. Entonces fue una claro. cuestión así muy rápida. Tuvimos que vender las cosas en cuestión de 2 semanas, tomamos unas clases de español con una argentina, me acuerdo,
lo cual no sirvió de Que no es nada, pues ajá, no es lo imagínate, mejor de hacer. incluso peor, porque llegué Claro. diciendo así, hablando nada, y lo poco que hablaba, hablando argentino, así, y la gente me veía como este bicho raro, En una mezcla totalmente, rarísima ahí. sí, totalmente extraño, ¿no? Como para dentro de lo conocido acá. em, Era este man pelón, ya me gustaba la música, tenía el pelo largo, mechones, así Ujú. pintado el pelo, barete, era todo este man así como extraño Claro, ¿qué para, onda? ajá, entonces sí al principio generó bastante dificultad, me vine para séptimo de básica, que fue el último año de primaria, y ese año sufrí bastante en el colegio y tal, pero bueno, todas son cosas que también te forman, ¿no? Y te son una oportunidad también para crecer y aprender a lidiar con esas cosas que son de la vida. Totalmente, sí. Y de ahí en octavo de básica ya empezó una nueva etapa, ¿no? Entrar a secundaria, banda del colegio, enseguida sí entré a secundaria, me postulé para la banda del colegio, entré, y eso fue lo que marcó, ¿no? O sea, pasar de ser este man solo, sin amigos, que nadie le entendía una palabra, a ya poder hablar un poquito de español. Al cabo de un año, cuando eres niño, ya estás volando, ¿no? Aprendes muy rápido. Sí. Y Yo ni me me metí a la acuerdo cuando, banda. cuando no hablabas español tampoco. Sí, fue en séptimo, que no nos cruzábamos mucho, ¿no? Sí, no, no. Estabas en otro curso, entonces Y no. exacto, y en octavo, noveno ya empecé a tocar, a hacer amigos, y fue como esta historia bonita también porque vi cómo la música se convirtió de este hobby divertido a mi salvación, básicamente, ¿no? Claro. A una forma de conocer gente, de conectar con gente, de desempeñarme y de mostrarme, ¿no? A veces era como difícil hablar, pero me subía a una tarima y tocaba y ya generaba cosas interesantes, chévere, la gente te conoce de una forma diferente. Ujú. Y a partir de eso a partir de ahí ya a los 13 años fue un proceso más bien y entrando por la producción musical, que en ese tiempo ya empezaban a salir las MacBook Pro, ¿no? Estas laptops de Mac que venían con un programa que es el GarageBand. GarageBand, sí. Entonces yo empecé a monear ahí en la compu de mi pa, en los ratos libres metía como hay que investigar cómo se usa esto, cómo abro un canal, cómo me puedo grabar una canción. Y empecé a todas esas canciones que tenía de todas las bandas que había tenido a lo largo de mi vida, empecé a como a grabar maquetitas así a guitarra y voz. Y de descubrí que podía hacer más canales y grabar otra guitarra sobre esta y grabar otra voz y hacer segundas voces. Entonces siempre me gustó mucho eso, empezar desde la curiosidad a, a monear las cosas, Amonear, claro. a monear las cosas literal y montar canciones así, grabarme una voz sobre otra, una guitarra sobre otra. Y eso ya empezó como de una forma muy intuitiva al principio y no fue sino hasta mucho más adelante, ya saliendo del colegio con 18 años, que dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y veo que hay una forma de poder hacer todo lo que yo quiero y complementar con la parte de la producción musical como mi forma de trabajo, de tener un ingreso constante, quién sabe montarse un estudio algún día, ¿no? Claro. Entonces, saliendo del colegio, ese ya eran los planes, hacer música, trabajar como productor. Por un lado, siempre ha sido como mi prioridad y mi mayor sueño poder llevar adelante mi carrera como solista, como compositor, sacar mis canciones, que esas sean canciones que lleguen a ser escuchadas, dedicadas, cantadas, que conecte con la gente, que inspire a la gente. Ese ha sido mi mayor sueño, pero entendí temprano acá que la situación en Ecuador es diferente, ¿no? No hay tanta oportunidad, no hay tantos sellos de distribución y de manejo de música. Justamente eso te iba a preguntar, cuando ya comenzaste, digamos, a hacer con todo esto de la producción y ya un poco tenías en claro qué querías hacer después del colegio, caíste en el mundo real, digamos, ya no era la banda del colegio, ya no había esa facilidad, digamos, sino ya un directo de ver tú por tu cuenta de cómo hacer y cómo hacerte conocido, cómo ir desarrollando esa marca personal, ¿no? Em, Sí, ¿qué, qué pasó ahí? Cuéntanos cómo fue ese cambio, digamos, radical de ponerte en la realidad. te das contra el piso nomás, es así. O sea, tienes una idea de las cosas. Yo tenía esta banda en el colegio que
Llegamos a tocar bastante, a girar, a hacer algunas ciudades del país, a hacer nuestras canciones y tal. Tocamos en algunos conciertos grandes. Y con la banda, de cierta forma, era todo más sencillo porque eran 5 aportes, ¿no? Tenía 5 personas que podían aportar, por ahí uno le pedía una ayuda extra al papá y podíamos grabar una canción. Y de ahí cuando salí del colegio decidí eh, separarme de la banda y hacerme solista, ¿no? Y ahí es cuando empecé a ver que toda la cuestión de la inversión, que ahora sea solo para uno, que todos los esfuerzos sean solo de uno, eso cambia totalmente la dinámica. Fue como el primer eh, Y golpe esta, así de y reality check. esta inversión que dices, que bueno, para los que nos están escuchando, la mayoría son o quieren ser emprendedores. El tema de la inversión inicial, porque bueno, yo le veo y es realmente es una empresa ser solista, ser el tema musical, los cantantes, todo es una empresa que se maneja porque hay un montón de gente involucrada, porque hay marketing, porque hay producción, etcétera. O sea, es tal cual una empresa. Entonces, la inversión inicial, ¿cuál sería? Y más que el monto como tal, es en qué se invierte. O sea, si tú me dices de la inversión inicial, yo te digo, bueno, ¿en qué invertiste? O sea, ¿qué nomás es? Depende de cada caso, ¿no? En mi caso yo podía preproducir mis maquetas en una compu, en una laptop, pero eso no es una producción Ya. oficial. Entonces, la primera inversión suele ser siempre la producción musical, la grabación de la canción, la mezcla de los instrumentales, de todos los sonidos y la masterización. Digamos, tener Ok. la música lista o la canción lista o el disco listo. Grabación, producción y postproducción de audio. Esa suele ser la primera inversión. Pero yo veía que como yo me podía preproducir, yo podía visitar algunos estudios, algunos productores, algunos managers, hacerles escuchar una que otra canción, a ver si llamaba la atención y a ver si alguien apostaba por mí. Ese fue como el primer proceso, ¿no? Entonces me di Ok. muchas vueltas por varios estudios. En uno de ellos incluso les gustó como que tenía estas capacidades de edición, de hacer trabajo de audio digital y componer y todo esto, que me contrataron y ahí me quedé trabajando por 5 años. Eso ya fue muy bueno. Y Ujú. en otro de ellos encontré a un productor que le gustó el material y me dijo, ¿sabes qué? O sea, si no tienes la plata para invertir, hagamos de este disco. Yo me meto como parte de mi inversión va a ser en trabajo y hagamos esto, Ok. que son como, así suelen ser los cuando estás iniciando y no tienes cómo hacer, cómo producir, cómo grabar, masterizar y todo eso, que es un proceso costoso, o el proceso de tener un estudio de producción, que es muy costoso también de los equipos. Y esto normalmente, ponte, bueno, en Ecuador vemos que es bastante difícil y que básicamente tú tuviste que hacerlo solito, pero en otros países sé que hay gente que realmente busca, o sea, que más bien están en todo lado y busca artistas constantemente para invertir en ellos. Son como fondos de inversión para invertir en artistas, ¿no es cierto? Sí, hay más vitrinas, hay más festivales, certámenes, opciones, alternativas para dar a conocer tu trabajo, para sumergirte en un medio más fructífero. Em, Hay circuitos, digamos, afuera, si tú piensas en Argentina, en Brasil, en Colombia, los circuitos están más montados, tienen años de ya haber exportado música de sus países al mundo, ¿no? Cuando en Justamente Ecuador Colombia es el que más, últimamente ha sacado un montoncísimo de artistas y a casi todos les ha ido bastante bien, ¿no? ha estado fuerte y tiene mucho que ver con el reggaetón. El reggaetón. Ajá. Em, pero países ya como Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela han exportado su música, sus artistas al mundo entero. Y Ujú. ese es un proceso que en el Ecuador hasta la fecha no se ha dado. O sea, Claro. hemos tenido artistas y música que ha llegado, que ha trascendido fronteras, sí, que ha llegado a Colombia, sí, que ha llegado a México, Europa, por supuesto, pero al mundo entero, de tocar en los 5 continentes y tener así una Claro. comunidad global, todavía no estamos ahí. Y es porque los circuitos no están montados todavía, o sea, no tenemos, se está dando ya hoy por hoy, cada vez hay más agencias, cada vez hay más managers, cada vez hay más vínculos con Europa, con Estados Unidos, con sellos de afuera, pero simplemente el hecho de ser un país tan pequeño, Ujú. ser un número tan pequeño, ¿no? Por ejemplo, las disqueras lo que piensan es en ventas, en números. Claro. Entonces, invertir en un artista ecuatoriano, eh,
ellos dicen, bueno, son 17, 18 millones, y al lado tengo Colombia, que son 40, y más al lado tengo Brasil, que son 200 millones. Entonces es lógico que no van a estar acá tanto, no va a estar tan fuerte la presencia de estos sellos acá. Entonces Claro. creo que cabe a cada uno, y siempre decimos esto los músicos, nos toca hacer de todo un poco. O sea, si tú Ujú. conoces un músico cantante eh, que está ahí un día rompiéndola en el Rumiñahui con 20,000 personas y le preguntas y el man sabe hacer sonido en vivo, sabe de técnica, sabe hacer una prueba de sonido él solo, sabe editar audio, ha hecho locución, narración para marcas, porque nos toca eso, nos toca un poco ir De todo. como de todo, o sea, Ujú. locutar, narrar, hacer jingles, editar audio de podcasts, como lo que estamos haciendo ahora, Ujú. trabajar en producción, manejo de audio, mezcla, masterización. O sea, es irreal pensar que tú vas a salir del cole y vas a hacer música y vas a vivir plenamente haciendo canciones. O sea, una cosa que Claro. creo que todavía nos queda como reto acá es eso, o sea, desempeñarte en varios ámbitos, ser multifacético. Por ahí te llaman a tocar la guitarra en un proyecto, por ahí te llaman a hacer unas voces en otro, por ahí te llaman a programar unas baterías para otra producción, y eso todo depende de cómo te vas moviendo, de con qué gente te relacionas y con qué gente colaboras. Y creo que aquí, al ser tan, no quiero decir esto, pero es así, al ser tan escaso Ujú. el medio, nos toca hacernos así ocho y estar en varias cosas a la vez. Toca Pero a la adaptarse a la vez, realidad ecuatoriana, básicamente. sí, y a la Ujú. vez eso también nos hace artistas diferentes, porque Ujú. tenemos un montón de capacidades, y nos desempeñamos de un montón de formas, ¿no? Cuando afuera puede haber este artista que, no sé, lo firmó Universal y le hacen las canciones y canta y es un éxito Claro, solo y es canta y listo. gigante, pero claro, Ujú. exacto, es una realidad totalmente alterna, es una cosa que no tiene nada que ver con lo que pasa en Colombia. Claro. em, pero también le encuentro su valor, ¿no? Creo que Ujú. en este medio hay mucha gente luchadora, mucha gente talentosísima. Incluso cuando estuve en La Voz pude conocer de todos los rincones del país gente talentosa, productores, cantantes, escritores, compositores, instrumentistas, una locura, y ves que todos están ahí en las mismas, o sea, Claro. peleando por un espacio, tratando de colaborar, de conocer gente, de ponerse a las órdenes para hacer mil cosas y poder generar. En mi caso, tuve como a temprana edad ya este contacto con la producción musical y dije, esto va a ser algo bueno para mí, me va a permitir em, tener una Abrir más interfase de puertas. audio. Si tengo una interfase de audio, tengo un micrófono, tengo una computadora, puedo Ujú. ya empezar a trabajar en trabajos online, en plataformas de freelanceo. Y hoy en día es una actividad así que es lo que nos mantiene ahí a flote. Incluso ahora durante la pandemia, por ejemplo, fue una locura cómo siguió eso, todo paró y los trabajos online, con lo que trabajamos en el estudio, por ejemplo, ahora estamos haciendo audiobooks de español para principiantes Ah, americanos. buenísimo. Hacemos audiobooks de japonés para americanos. Hacemos narraciones Ujú. para canales de YouTube. Hacemos ediciones y producciones para podcast. Entonces, hasta el momento creo que lo llevaba como una cosa así paralela, que está bueno tener ese ingreso. Y de ahí vino la pandemia y dije, wow, o sea, esto es el Claro. futuro, así. Este es Todo el mi mundo negocio. pasando, todo el mundo pasando una cosa súper fuerte y nosotros pudiendo trabajar desde una computadora y mandando las cosas y cobrando. Claro. Entonces creo que valió la pena y vale la pena regresar a ver a estas alternativas dentro de la música mismo y de la producción musical y de audio que te van a permitir pues seguir llevando adelante algún proyecto que tengas dentro de esto. Bueno, igual yo creo que todo pasa por algo como igual mencionaste, o sea, creo que hay que verle lo positivo a todo y por más que en Ecuador sí sea difícil tal vez lanzarte tu carrera como artista y sin tener en cuenta todo esto que tú piensas, como decías, claro, tal vez de pequeño pensabas de que todo iba a ser un poco más fácil teniendo tal vez solo la voz, que en otros países sí pasa eso, pero hay que caer en cuenta que no todo en Latinoamérica son iguales, somos bien parecidos en Latinoamérica en casi todo, pero en algunos negocios
sí es diferente y el negocio de la música creo que en Ecuador está haciendo falta ese, tal vez emprender en este tipo de cosas, tal vez comenzar esto y le veo como una oportunidad también para aquellos que quieren hacer. Es un lugar, Ecuador es un lugar donde hay bastante gente, bastante talento, pero poca promoción, básicamente. Yo le veo bien parecido también al tema de que en algún momento el fútbol fue así, el fútbol ecuatoriano antes no era lo que es ahora, y tampoco creo que se compara con algún fútbol mexicano, con algún fútbol argentino, que cualquiera que juegue en Argentina se va directo a Europa. En cambio en Ecuador se van a México, se van a lugares más pequeños, y de a poco están comenzando a irse a Europa. Entonces creo que ese impulso falta en el tema musical, y esperemos que en estos próximos años pase eso, y realmente ahí le veo, como, repito, le veo una oportunidad para empresarios o para emprendedores comenzar algo de ese tipo, ¿no? Sí, Y total. A la vez que constituye un reto, perdón, ujú, constituye también una oportunidad. Y entender lo que pasa solo nos ayuda a estar más cerca de qué es lo que nos va a tocar hacer para pertenecer a este medio y poder como vivir fructíferamente em, y trabajar con lo que nos apasiona, ¿no? sí, Entonces es hermano, y cuestión de, cuéntame un poco del tema de, que bueno, ahí lo mencionaste un poquito, pero ¿cómo fue el reality? ¿Qué tal esa experiencia? Asumo que te sirvió un montoncísimo. O claro, ¿cómo fue? justamente hablando de esto, era un momento de, a ver, ya tenía hecho mi primer disco, era el 2000. El disco fue hecho en el 2013, se lanzó el primer sencillo en el 2014, íbamos a lanzar el siguiente sencillo en el 2015 y me llamaron de Teleamazonas. Me dijeron, bueno, te conocemos, viniste acá a presentar tu primer sencillo del disco y sabemos como de tu capacidad, sabemos que cantas, te queremos invitar a hacer este casting. Era un pre-casting en realidad, eh, porque el canal tenía esta obligación ante la franquicia de The Voice a tener preseleccionados. Ah, ok. Entonces me llamaron y dije, bueno, o sea, como cantante, así el gran cantante no me he visto nunca, porque mi instrumento es la guitarra. Empecé a tocar guitarra a los 7, empecé a cantar a los 16, entonces era como Claro, hay nunca una me había diferencia. considerado a mí como la voz de alguna cosa, ¿no? Pero dije, esta es una oportunidad y este es un medio tan difícil, te toca pelear y a veces invertir tanto para un espacio de un minuto en televisión que, bueno, vamos ahí a cantar, a versionar, a reversionar. Siempre fue mi visión entrar a hacer canciones conocidas a mi manera, Ok, ¿no? Y poder así mostrarme a la gente. Y de entrada lo que pedí era, déjeme tocar mis canciones, por favor, tengo canciones mías, por favor, puedo tocar. No, 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 no y no. Tenían que ser covers todas las canciones. Bueno, dije, bueno, si ya. no puedo tocar mi música, lo que puedo hacer es versionar todo lo que canto. Y así fui llevando, ¿no? Las fases, así agarraba una salsa, le hacía balada, agarraba un pasillo, le hacía jazz. Y así fui contando un poco más de mí, ¿no? Porque veía que la gente se acercaba y se preparaba y calentaba y entrenaba la voz para llegar y hacer un gran performance vocal. Y yo quería mostrar otra cosa, quería mostrar mi capacidad de arreglo, de composición, de reversionar cosas, de agarrar y dar giros inesperados a las canciones, que a la vez fue un riesgo tremendo y fui muy criticado en varias fases. Em, Tocarle al Ecuador entero una canción de Julio Jaramillo hecha jazz Claro. fue una ofensa súper grande para mucha gente, ¿no? Pero creo Sí. que estos riesgos es válido tomar. Y al final fue bien, fue una cosa buena, creo que una experiencia valiosa para todos los que formamos parte de las dos ediciones que hicieron acá en Ecuador, que pudimos aprender mucho de ese desenvolvimiento escénico, de los 4 coaches que compartían mucho con nosotros, en especial Jerry Rivera y Coque Villamizar, que eran grandes amigos y estaban siempre con nosotros tomando un café, invitando a cenar, contando cómo se mueven las cosas afuera y qué podíamos hacer desde acá. Eran como tus mentores. Em, Sí, realmente Ujú. sí. Yo estaba en el equipo de Jerry, pero Coqui era también bastante cercano y muy fan de la gente joven, trabajadora, así con esta iniciativa por producir, componer y emprender. Y conversábamos mucho
y creo que fue una experiencia de mucho crecimiento para todos. O sea, también aprender a pararte frente a una cámara, hacer un spot comercial para Plop, Claro. luego salir de la sala, ir a grabar para otro comercial para la favorita, salir, ir a ensayo. O sea, te da más o menos una noción de cómo se mueven las grandes ligas, realmente la industria, cómo debe estar el artista, ¿no? Que debe estar todo el tiempo ahí bien alimentado, bien entrenado, listo, bien vestido, bien luqueado, desenvuelto. Claro, es que el producto A veces, básicamente eres tú, entonces el producto tiene que estar al 100. sí, fue una gran lección en cuanto a lo que es ser un artista, ¿no? Claro, Eh, Me acuerdo que me topé con varios de mis profesores ahí en La Voz y era como este ambiente, todos nos sentíamos aprendices, ¿no? Dentro de ese claro. proceso. Y fue lo que a mí me llevó a dar un salto acá que hasta ahora pienso que hubiera sido si no me hubiera metido. Ujú. Y no sé cómo estaríamos, pero creo que tiene mucho sentido. Yo soy una persona que vino de otro país, tengo sangre ecuatoriana por mi papá, vine acá, mi historia de vida cuenta eso, es una historia de perseverancia y de superar las cosas a través de la música. Terminé entrando a un programa de gran alcance a nivel nacional, donde la gente me dio Sí, su voto de confianza y me dio un empujoncito, como quien dice, ok, tienes nuestro apoyo. Y fue muy lindo, pude girar después del programa, pude girar por todo el país. En el año 2016 hicimos 120 conciertos, que ha sido el récord hasta ahora. Estuvo claro, buenísimo buenísimo. girar, tocar por todas las provincias, ser recibido en todos lados, así como una estrella. Realmente nunca me esperé. Y es diferente también, porque cuando vas aquí, todo Guayaquil, Cuenca, así ya es como más tranquilo, más musical, pero cuando vas a los pueblos y la gente te recibe así como esta gran referencia Claro. y te hace repensar las cosas y te hace pensar que tienes que llegar cada vez con un mensaje más íntegro y Te ser un motiva. mejor artista para, claro, para inspirarles a ellos y darles un buen mensaje. Después de eso también, como parte del premio, firmamos con Universal Music, que Ujú. también fue una experiencia de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, donde siempre cuento esto. En la primera reunión me dijeron, bueno, tienes que estar consciente, este es Ecuador, tenemos nosotros como disquera global una lista de prioridades y Ecuador no está por ahí arriba, ¿no? Entonces vas a tener que esperar. Ya, Este fue el primer contacto así de Universal conmigo, fue claro. como, no sabía como Claro, te muy quedó bien ahí qué, medio raro. sí, súper raro, y te topas con eso y es como, wow, o sea, realmente yo lo volví un propósito de vida, o sea, que las cosas no sean así en el futuro, que si mañana tengo un hijo en Ecuador y quiere hacer música, que no tenga que pensar que sus sueños se limitan por eso, por Claro. estar acá, por ser Ujú. de acá, sino crear las oportunidades, dar esos pasos grandes que necesitamos dar. Y es difícil, o sea, tienes toda esta idea, ya firmé con un sello grande, ya estamos, vamos, ahora solo voy a hacer lo que me corresponde, ahora solo voy a cantar. Y Ujú. nada que ver, o sea, fue como, bueno, ganaste un programa de televisión, pero construir una carrera va mucho más allá. Y me ha tomado mucho tiempo, y me he tomado el tiempo yo también de encontrar mi identidad artística, de encontrar mi sonido, de encontrar una fusión de música que me represente, porque me gustan muchos tipos de música. Entonces fusionar un poco de lo brasileño con un poco del rock, con un poco del R&B, un poco del soul, y traer como estas cosas mías por fin, eh, que ahora por fin están a punto de salir. Y nada, pues ha sido un proceso larguísimo para eso. Claro, justamente esa era mi otra pregunta que íbamos a eso es, ¿cuál es tu futuro ahora? ¿Cómo le ves el tema de los negocios ahora que nos contabas que estás ya un poco más dedicado a negocios musicales, pero también como Guto, cuál es el futuro para el personaje? Por un lado, con el estudio, la idea es poder colaborar cada vez con más gente. Creo que estamos facilitando a los clientes y a la gente que quiere hacer música. Estamos enfocándonos a gente que está saliendo del colegio y que tiene un proyecto musical, que hace canciones, que no tiene cómo grabar, que sabemos, yo ya viví eso de no tener el dinero para hacer la inversión de grabar. Entonces estamos dando Claro. oportunidades, estamos trayendo a gente, estamos participando
como estudio, yo con mi socio, el Eduardo Prosperi, nos estamos yendo a festivales intercolegiales, a ofrecernos ahí como jueces y a poner como premio que graben en el estudio, generando como desde la Buenísimo. empatía que puedan ir gente joven a un estudio equipado, totalmente profesional, a tener su espacio para creatividad, para componer, para grabar, para sentar sus ideas. Y creo que por ese lado está como el propósito mío, que es poder generar más oportunidad, más movimiento, más música bien hecha con el corazón desde Ecuador. Por otro lado, seguimos haciendo mucho trabajo de audio para publicidad, para marcas, para canales de YouTube, de ediciones de podcast. Estamos como inmersos en todo el mundo de manejo y trabajo de audio, Okay. lo cual también es bueno porque tenemos hoy en día ya pasantes de la Universidad de los Hemisferios que vienen a trabajar en nuestro estudio y están con nosotros aprendiendo los procesos, de la metodología, de cómo llevar a cabo los proyectos, que por otro lado está bueno también, a la vez que damos oportunidad por el lado de la música y estamos haciendo mucha música en el estudio, también estamos incorporando otros procesos de audio que son muy interesantes, que te ayudan a generar y que todos los músicos, estudiantes de universidades deben estar conscientes que es parte un poco de lo que va a tocar hacer si quieres hacer, eh, si quieres tomar este camino en Ecuador. Y por otro lado, con Guto, el proyecto es, nada, pues ahora teníamos un disco que estábamos grabando y por la pandemia se retrasó todo el proceso, tomamos una decisión de no hacer más el disco y hacer sencillos. Entonces Okay. vamos a estar lanzando mucha música. Yo como trabajo en mis procesos es, me tomo 3, 4 meses de vivir y reunir todas esas vivencias, esas experiencias y luego traducir todo eso en canciones. Y cuando hago canciones hago muchas, hago 20, 25 canciones, las llevo a mi productor que es de Libis Flies, que está ahí en La Increíble Sociedad, que es este gran estudio que reabrió recién en Quito y allá estoy haciendo estas canciones nuevas. Hemos finalmente llegado a un sonido que siento yo y siente él también como mi productor y manager, que me representa, que trae algo nuevo, fresco. En un momento anterior había estado haciendo, bueno, hice el tema de Te pido perdón con Cali y el Dandy, que fue con Universal Music, que fue este pop, rock, que estuvo súper bueno, Sí, pegó estuvo muy bueno. bastante acá, estuvo súper interesante. De ahí hicimos 7AM, que era una kizomba, como adaptándonos un poco al pop latino, ¿no? Ujú. Nunca he querido hacer reggaetón porque pues, no es la música que consumo ni la que me representa, la que Y nunca bailo en vas la a hacer. fiesta. Seguramente algún momento haremos una kizomba, un reggaetón, un dancehall, seguramente una colaboración, no me cierro, Claro. ¿no? Pero creo que estoy Ujú. en una etapa de mi proyecto de consolidar mi sonido. Y Ok. ahora llegamos a este neo soul fusionado con rap, hip hop, que está como súper interesante, meto cosas en portugués, he podido como plasmar todas mis influencias en ese proyecto y se vienen ahora buenas canciones. Incluso ahora durante la pandemia lancé una con un video en IGTV. Hicimos esta recopilación de videos que han estado rotando, que se llama Gripezinha, que Ya. es una crítica directa al presidente de Brasil, de cómo ha estado tomando las medidas en este tiempo, y del sentir mío, ¿no? Creo que de mucha gente decir, bueno, todos veníamos con este drive, estas ganas de, ok, vamos a empezar el 2020, una nueva década con todo, y realmente no teníamos control de nada, vino a esto y nos puso a todos desprevenidos y nos tocó adaptarnos, así que de eso va un poco la canción. En 6 días vamos a lanzarla en Spotify y de ahí en un mes viene el siguiente sencillo que se llama Nadie Sabrá, con videoclip. Muy contento de finalmente haberme tomado el tiempo de encontrar mi esencia, mi identidad artística y musical y poder ahora plasmarla en estas canciones. Tenemos un plan, vamos a estar lanzando cada 3, 4 meses sencillos eh, y vamos a ir poblando poco a poco ahora que ya hay cada vez más apertura en radios, en medios, en las provincias, en conciertos. Nos ha ido como bien, hemos tenido buena acogida y creo que es el momento de darle continuidad y soltar mucha música y cada vez se van dando cosas más interesantes. O sea, estás repleto de cosas por hacer, que bueno, eso me encanta que, que el emprender y el ser empresario en el tema de la música conlleva un montón de ramas y te abre un montón de oportunidades para ir haciendo cada una de las cosas y creo que toda la experiencia que has tenido tú te ha servido bastantísimo para no solamente, como tú decías, ser el que canta o ser el que toca, sino saber de absolutamente todo y así mismo te vas a ver. Eso que te enseñó
saber de todo en los negocios te va a servir bastantísimo. Sí, me siento afortunado porque, por ejemplo, ahora en la pandemia no podía verme con mi productor. Mi visión siempre con mi música es como, bueno, yo tengo un estudio en mi casa, pero no es ahí donde yo quiero producir mis canciones, porque siento que no, o sea, tengo 25 años, no quiero estar produciendo, componiendo, cantando, grabando, masterizando todo yo. Siento que no estoy Claro. como en ese lugar todavía, ¿no? Ujú. Entonces, sí, eh, me asocié con Elvis Flies, que es un gran producer acá, lleva 20 años produciendo algunos de los más grandes proyectos del pop mainstream del Ecuador. Es un tipo que todo lo que toca lo vuelve oro un poco. Y con él ahora durante la pandemia no pudimos vernos. Entonces me decía, bueno, a darle, o sea, empieza a grabar los coros ahí en tu estudio, empieza a grabar las guitarras ahí, me mandas, yo acá proceso, monto, mezclo, y Entonces se así dieron fuimos forma, avanzando. se dieron Entonces, forma. claro, Ujú. sí, todo esto de poder y saber hacer me dio ahora la posibilidad de, claro, en un momento de estos, me grabo mis voces, me grabo mis coros, me grabo mis guitarras, me grabo mis sintetizadores ahí en la casa, siempre filtrando con el criterio de él también. Y está buenísimo, creo que así va a ser y cada vez tiende a ser más sencillo, cada vez tiende a ser como tú puedes estar en un cuarto de hotel mañana con la laptop, una interfase, un controlador y ya trabajando y haciendo lo que tú necesites hacer desde cualquier lugar del mundo. Así que eso a mí me da mucha tranquilidad en cuanto al futuro, porque veo en cualquier momento que, no sé, esté de viaje, esté por ahí en otro país o esté, no sé, hasta me imagino en cualquier situación que tenga que quedarme en una cama por un mes, por alguna Ujú. cirugía o alguna cuestión, Dios no quiera, pero podría estar en esas situaciones incluso haciendo música, haciendo lo que me apasiona y ahí editándome y ahí grabándome y ahí produciéndome y mezclándome y haciendo todo esto que me encanta y Claro. que siento que va a ser esto como mi actividad principal también. Hermano, y verás, aquí en el podcast hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas de clase, que son preguntas que tienes que responderme lo primero que se te venga a la mente. Dale. A ver, Comida favorita, sushi, trago favorito. tequilita. Hablando de negocios, ¿la deuda es buena o mala? Oh, hablando de negocios, puede ser buena, no es necesariamente mala. Perfecto. ¿Tarjeta de crédito o efectivo? Crédito. La red social favorita de Guto. YouTube, me encanta estar en el YouTube. Me encanta. Bueno, ya saben, entonces si quieren estar con Guto, le pueden invitar un sushi con tequila, pagan con tarjeta y Es. le contactan por YouTube. Hermano, bueno, para ir terminando, quisiera que nos des 3 tips o 3 consejos para que le darías a alguien que está queriendo empezar con su carrera musical. En la industria musical no necesariamente un vocalista, sino puede ser en cualquier parte del tema de la industria musical. 3 consejos o 3 tips. A ver, el primero sería que creo que conocimiento, información es igual a autonomía. A medida que tú más leas, más sepas, más conozcas de audio, de mezcla, de masterización, de producción musical, más libre y más autónomo vas a ser en tus proyectos. Creo que esa sería la primera cosa. Y autonomía es libertad en este medio. El segundo es ser paciente. Eh, Creo que lo que define mi carrera y mis logros hasta la fecha ha sido ser un tipo paciente y jugar, como decimos en inglés, play the long game, ¿no? Largo Jugar, plazo. sí, o sea, Ujú. correr la carrera de resistencia, no la de la ahorita. Ahorita puedes estar pegado, ahorita mañana sales en la tele, perfecto. De ahí en 2, 3 años, ¿qué va a pasar? Eso va a depender de tú, la continuidad que tú des a tus procesos y a tus rutinas y la constancia y paciencia que tengas para llevarlos adelante. Claro. Y el último, por ejemplo, si tuviera que dar un consejo a alguien que quiera hacer música, es que no trate de adaptarse a un momento, a una tendencia, a una moda, y que sí trate de pensar en su vida, en cuál es su misión y propósito de vida, porque todos venimos acá y todos somos únicos, irrepetibles y todos tenemos
distintas escuelas, distintas influencias, referencias, rasgos que nos identifican. Y creo que en la música el juego es saber detectarlas, encontrarlas y plasmar lo que tú eres. Bueno, gente, ya le escucharon los 3 tips y consejos que da Guto para emprender en la industria musical. Hermano, cuéntale a la gente igual dónde te puede contactar para el tema de tus empresas. Como me dijiste, bueno, todo es en línea básicamente ahorita. Entonces, de toda Sudamérica y bueno, de todo el mundo te pueden contactar desde donde nos escuchen. Cuéntanos. Por un lado, estamos en las redes como @soyguto, en todas las redes, Instagram, Twitter, YouTube, en Facebook. Estamos ahí con contenidos de un poco lo que hago todos los días, mi trabajo en el estudio, cómo voy llevando adelante mis canciones, mis producciones y shows, entrevistas, todo estamos comunicando por ahí. Por otro lado, pueden seguir las redes de mi estudio, Ava Lombardot, en Instagram. Estamos también en Facebook, estamos produciendo música, haciendo mezcla y masterización de audio, hacemos trabajo para publicidad y marcas y jingles, todo tipo de trabajo de música y audio. Nos pueden contactar a @avalombardot y eso, serán bienvenidos siempre. Es un espacio donde estamos ahí generando trabajo, música y oportunidad a la gente joven. Perfecto, gente. Entonces escuchamos a Guto en esta ocasión. Muchísimas gracias, hermano, por estar acá y nos despedimos de todos. Cuídense. Chau, chau. Gracias por escuchar este podcast de Class Hablemos con Expertos. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales @class.latam.